dicen, señores, ustedes están deduciendo como gasto tal monto por muestras médicas, ¿sí? Tal monto por muestras médicas. Les pido que me prueben que hayan sido entregadas a los médicos. Porque si no veo la firma del médico, no deduzco como gasto. ¿Qué piensan sobre eso? La muestra médica por excelencia, ¿qué es? Contablemente, ustedes son contadores. Es un gasto, pues, ¿no? ¿O no? Claro, las muestras médicas pueden ser de dos tipos. Cuando yo le importo directamente como muestra médica, o cuando yo reclasifico contablemente, y después de ser existencia, inicialmente de existencia, yo la reclasifico como muestra, ¿no es cierto? Pero automáticamente es gasto, porque las normas internacionales de contabilidad no califican ni siquiera a la muestra médica como costo, es un gasto. O sea, automáticamente eso es deducible como gasto, desde mi punto de vista. Y al ser deducible como gasto, la administración no podría reparar ese gasto. ¿Por qué no podría reparar como gasto? Porque en rigor la administración, ¿qué te está diciendo cuando te exige: necesito la trazabilidad de la entrega de esas muestras médicas a los médicos? ¿Qué te está diciendo de alguna manera? ¿Alguien sabe? Te está diciendo que en rigor te quiere reparar la venta negra reparándote el gasto. O sea, se va por lo más fácil. Porque al decirte, oye, ¿dónde se fueron las mercaderías? ¿Dónde se fue la muestra médica? Tú le dices, oye, no, yo sí se la entregué, no me has probado eso. Está presumiendo que fueron, claro, que fueron vendidas de alguna manera, pero yéndose por el gasto. No sé si me hago entender. A ver, nuevamente. La muestra médica, por su naturaleza contable, es un gasto. Es un gasto automático y debería ser reducido. Si la administración tiene alguna duda sobre el destino de estas muestras médicas, debería no reparar el gasto, debería reparar el ingreso. Pero como en la práctica no puede probar la supuesta venta negra, ¿qué es lo que hace? Graba lo más fácil, que es el gasto. ¿Me entienden o no? Eso es incorrecto, porque no existe ninguna norma que me permita a mí establecer la no deducibilidad del gasto por la no entrega de los bienes a los médicos. Porque eso automáticamente, potencialmente es un gasto, yo debería deducir. No sé si me dejo entender, es un poquito complejo tal vez, ¿no? O sea, el tribunal y la SUNAT dicen que sí debe haber entrega. Es un absurdo, ¿qué entrega? O sea, y ningún médico me quiere firmar. O sea, yo soy empresa farmacéutica y ninguna empresa quiere firmar. ¿Qué puedo hacer? Es un error, ¿eh? O sea, también lo consulté cuando trabajaba antes en un auditorio. Consulté a Colombia, consulté a Argentina, consulté a Ecuador. No existe el reparo por ese lado. Cuando repara es por venta negra. Cuando la SUNAT o el IAN colombiano, la Administración Tributaria Colombiana, repara cuando detecta la venta negra. Cuando detecta pues, la venta, no sé, las Malvinas, o la Malvinas colombiana. Pues, ¿no? Ese es un error, no sé si me dejo entender. Por favor, si no han entendido, díganme, porque esto es importante, ¿ya? O sea, lo que pasa es que en rigor, como moraleja, la administración tributaria no debería ni el tribunal inventar requisitos que son inexistentes o restricciones inexistentes para la deducción de un gasto. Está ahí inventando un requisito de restricción que es inexistente. Por ejemplo, en el impuesto a la renta. ¿Dónde están las restricciones para la deducción de gastos? En los artículos 44 y 37. Pero si está en la norma, está bien, no lo puedo deducir, pues. Si no hay acta de destrucción de bienes de desmedros, no puedo deducirlo. Si no hay informe técnico para las mermas, no puedo deducirlo. Porque la propia norma me lo dice. Acá no hay ninguna norma que diga eso. Están inventando, violando el principio de legalidad. Y presumiendo. Están presumiendo, de alguna manera. O sea, lo que está haciendo es presumir. Y no puedes presumir. Ojo que cuando tú quieras presumir SUNAT, tiene que haber un método legal de presunción. Si no hay método legal de presunción,
resolución debe revocarse y dejarse sin efecto de reparo. Eso a veces ocurre, eso me olvidé decir. Ustedes saben, les dije desde el inicio que los métodos de determinación suelen ser cierta y presunta, ¿no? ¿Cuándo es cierta? ¿Recuerdan que vimos? ¿Cuándo es cierta? ¿Cuándo la determinación es sobre base cierta? Cuando yo mediante un medio probatorio puedo establecer, por ejemplo, un ingreso. Cuando yo mediante un medio probatorio X puedo establecer que no hubo gasto. ¿Me entienden? No se probó el gasto, no se probó el crédito. Eso es sobre base cierta. Pero si yo no tengo sustento para el reparo sobre base cierta, se entiende que es sobre base presunta. Estoy presumiendo la obligación tributaria. Y si no, la SUNAT para presumir no utiliza un método de determinación legalmente establecido sobre base presunta, entonces se debe dejar sin efecto ese reparo. ¿Me han entendido? Hay que tomar en cuenta eso. Nuevamente, si la administración quiere determinar sobre base cierta y no lo puede hacer y liquida una obligación adicional, esa liquidación es sobre base presunta, pero sin base legal, salvo que haya, salvo que detecte, utilice pues el método de determinación por faltante inventario, incremento patrimonial no justificado, diferencia en cuentas bancarias, ¿no es cierto? Pero si no utiliza un método de esos, simplemente el reparo se va a caer. Hay que utilizar esa herramienta. O es una o es otro. Por eso que cuando tú te defiendas y digas, oye, tú estás presumiendo una venta, tú estás presumiendo que el gasto no era 100 sino es 80. ¿Por qué el gasto también se presume? Claro, porque el gasto, en el caso del impuesto a la renta, forma parte del proceso de depuración para llegar a la base imponible, ¿cuál es? La renta neta. Entonces yo no puedo presumir el gasto. Yo no puedo presumir el gasto. Yo tengo que establecer cuánto es el gasto sobre base directa. Ah, no lo puedes hacer. Entonces no puedo determinar la obligación tributaria sobre base cierta. Tengo que hacer sobre base presunta. Ese es un elemento de defensa importantísimo ante el tribunal, muchas veces, pero fundamentalmente en la vía judicial, que hay que utilizar, ¿eh? O sea, si no lo puedes hacer, si tú me dices, oye, no, mira, acá me parece que hay más ingresos. ¿Cómo que me parece? Acá no me parece nada. Tú tienes que probarme la venta, si me estás diciendo que está grabado con ingresos. ¿Me entienden? ¿Todos me han entendido? En coro, por favor. Esos son puntos importantes que hay que tomar en cuenta. O sea, nuevamente, la libertad probatoria. Hay libertad probatoria, salvo que la norma me exija que debo probar con ciertos documentos. Si yo cumplo con ese documento, nadie me debería cuestionar nada, salvo que desvirtúe, porque sí se puede desvirtuar. Si yo compré con este comprobante de pago las papas, que son para hacer mis pollos a la brasa, vender mis pollos a la brasa, ¿la administración podría desvirtuar la compra como irreal? Sí, porque tiene unas ingentes facultades para hacerlo. Que los hagan, pues, que cruce información. Ojo que existe en la misma diapositiva que está más adelante una sentencia de la Corte Suprema Peruana en la que se ha establecido de que la administración está obligada a hacer cruces de información. Tiene que hacerlo. ¿Lo hace siempre? No. Y lamentablemente los criterios del tribunal no nos ayudan, ¿no? Porque ¿qué dice el tribunal fiscal? ¿Qué dice el tribunal? El tribunal dice, no, depende, dice. A veces sí, a veces no. No, no es así. Ella tiene que usar información para llegar a la verdad material. ¿Por qué he hecho este preámbulo? Para entender quién tiene la carga de la prueba en una fiscalización. Por regla natural, ¿quién tiene la carga de la prueba en una fiscalización? La administración. ¿Por qué? Porque cuando yo declaro 100 soles y pagué mis 100 soles en mi liquidación, cuando yo hice eso, cuando yo formulé esa liquidación, ¿quién tiene que desvirtuar y decir que mis ingresos no eran 100 sino 200? ¿Quién tiene que hacerlo? La administración. O sea, la carga de la prueba corresponde a quien quiere alegar algo. Y quien quiere desvirtuar mis ingresos para decir que son mayores es el fisco. Entonces, la carga de la prueba, escuchen bien y copien, por favor, porque no sé si está ahí en la diapositiva.
Cuando se trata de procedimientos oficiosos, oficioso se refiere a que lo inicia la administración tributaria, la carga de la prueba es del fisco. ¿Me entienden? Quien debe probar es el fisco. Salvo que existe una norma donde te dice que con una prueba tasada debe probar el contribuyente. ¿Me han entendido eso? Por ejemplo, el de comprobante de pago. Yo podría probar con cualquier papel en principio, no, pero la norma me exige que sea con comprobante. ¿Vamos a hacer un break de 5 minutos? 5 minutitos, please. Un break de 5 minutos, ¿ya? Por favor.
conozco el sabor de Pepsi-Cola, de Coca-Cola. Precisamente esa diapositiva
diapositiva que está ahí en la pantalla recoge lo que hemos dicho, ¿no? La libertad de utilizar medios probatorios no excluye la posibilidad de que el ordenamiento exija que un hecho sea probado con determinado tipo de medio probatorio y no con otro. O que en determinados procesos o vías procedimentales solo puede utilizarse ciertos medios de prueba y no otros. ¿Me entienden? En un procedimiento de fiscalización existe como un juego, ¿no? En principio, la carga de probar mayores ingresos es de la administración. Tiene que desvirtuar mis ingresos que he declarado en la liquidación. Ella es la carrera, ella tiene la carrera. Sin perjuicio de qué? De que existan normas donde se establezcan expresamente que para probar ciertos hechos se necesita de ciertos medios de prueba explícitos. ¿Me entienden? Todos han entendido, por favor pregunten, ¿no? Si yo repito para que entiendan. Acá se trata de que todos entiendan. Pero para los demás es muy fácil presumir o sacar los ingresos porque ellos lo hacen de acuerdo a kilos de activo. Por eso te digo, por eso que es importante lo que te estoy diciendo. O sea, uno tiene que... Ese está prendido. Sí. Vaya. Lo que decíamos, ¿no? El arrendamiento puede restringir la libertad probatoria. Ejemplo, ¿no? Para aprobar los gastos por concepto de movilidad se dice que se necesitan planillas. Cuando quiero probar los desmedros, tiene que haber un acta notarial. Para acreditar operaciones de adquisición, tengo que tener los comprobantes de pago. ¿Me entienden? Esa es la regla. Pero uno tiene que ubicarse. O sea, no hay que dejarse sorprender por la administración tributaria. Yo no tengo por qué dejarme sorprender. No le puedo seguir el juego. Porque si yo le sigo el juego, estoy muerto. Me voy a dejar intimidar. Ustedes tienen que tener reglas claras. Porque las normas están desperdigadas. Hay que tener las reglas claras. Si tú, SUNAT, no me acreditas sobre base cierta de que tengo mayores ingresos, entonces tú estás determinando sobre base presunta. Y si no hay método presuntivo que estés utilizando, que esté establecido legalmente, entonces está mal, se deja sin efecto. ¿Me entienden o no? Hay que tener en cuenta eso. Acá se trata de aprender cosas para la vida, no para el momento, ¿ya? No para el momento, o sea, porque hay mucha teoría a veces. No, acá hay que ver un tema práctico. Ahí es lo que le decía, el Código Tributario no establece norma alguna relativa a la carga de la prueba. A diferencia de la Ley General Española que te establece, te distribuye la carga de la prueba. Eso no ocurre en nuestro país, lamentablemente. Esperemos que con los años ocurra eso, ¿no? Que se den cuenta que es así. Claro, exactamente. Le dice, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran la pretensión. O sea, como no hay una norma especial en el código, tengo que aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, que regula el principio llamado onus probandi. ¿Quién debe probar? Aquel que alega. Tú alegas que yo tengo más ingresos, pruébame. Pruébame. Sobre base cierta primero. No puedo sobre base cierta. Hay causal para presumir, ya pues, utiliza, a ver, hazlo pues, a ver si puedes. Pero si no hay método utilizado, está presumiendo, sin base legal. Oye, hay guías de revisión, ahí están tus guías. Hay ventas, porque con una guía de revisión vas a necesariamente acreditar ventas. No pues, no es así, estás presumiendo. O la guía de revisión es el documento idóneo para acreditar una venta. Estás presumiendo. Eso tienen que utilizarlo ustedes. O es una o es otra.
consultando. No. Otra regla supletoria. La ley que regula el proceso contencioso administrativo dice lo mismo. La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Y cuando se trata de un procedimiento oficioso como el de fiscalización, debe probar en principio la SUNAT, la Administración Tributaria en general. Ahora, existe, si bien el onus probandi, o sea, prueba aquel que alega algo, si quieres alegar, tienes que probarlo. Ese tiene que probar. Sin embargo, en el mundo del derecho existe lo que es el método o el principio de la prueba dinámica, se han escuchado. O sea, debes probar, por excepción, esa regla general de que debe probar aquel que alega algo se ha relativizado en algunos campos del derecho, ¿no? Como por ejemplo en lo que corresponde a las indemnizaciones por daño médico. En el Perú ya existen sentencias, ¿no? En Estados Unidos hay muchas sentencias en las que ya no tiene que probar aquel que supuestamente se ha visto perjudicado. Imagínate tú, hay una mala práctica de una operación quirúrgica. En principio, ¿quién tiene que probar si han hecho daño? ¿Quién tiene que probar? El paciente, pero tiene que probar que le han hecho daño y que hubo negligencia. Ya, pero bueno, bajo las reglas de la carga de la prueba dinámica, tiene que probar aquel que esté en mejor posición para hacerlo. Y en ese caso ya no le atribuyen la carga de la prueba al perjudicado o a los deudos, sino le atribuyen la carga de la prueba a la entidad que esté en mejor posición para hacerla, que en ese caso es la clínica, por ejemplo. O sea, se ha dicho ya, oye, la clínica está en mejor posición para probar que esta persona, que está en una desigualdad de condiciones. Por lo tanto, la clínica es la que debe probar si actuó o no con diligencia. Si la clínica actuó con diligencia, pues no hay problema, no hay delito de repente, ¿no es cierto? O no hay indemnización por daños y perjuicios. Eso ocurre en ciertas materias, ¿me entienden o no? O sea, en el Perú no existe un reconocimiento explícito sobre la carga dinámica. La regla general, el que alega algo tiene que probar, esa es la regla general. Y hay una regla especial que la doctrina ha utilizado e incluso está incorporada en otras legislaciones, donde dice que quien tiene que probar es aquel que esté en mejor posición para hacerlo, pero en determinadas circunstancias. Cuando, en este caso, el acusado, supuestamente, está en una posición hegemónica. ¿Cómo no va a estar en una posición hegemónica la clínica, que además es un ente absolutamente técnico? Entonces, es la clínica, en el Perú ha ocurrido, en Estados Unidos reiteradas veces, o el hospital, la que debe probar que actuó con diligencia. Ya no se le releva de la carga de la prueba al afectado y tiene que probarla aquí. La pregunta es, en materia tributaria, procedimental tributaria, ¿se puede aplicar la carga de la prueba dinámica? Yo creo que en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los medios de pago. Oye, acredítame que usaste el medio de pago. Y cuando uno quiere pedir los documentos al banco, el banco se demora, ¿no? Estoy en pleno proceso de fiscalización, acredítame que utilizaste el medio de pago. No, sí lo usó, pero solo que en ese momento el banco se demora en entregar la utilización de los medios de pago. ¿No es cierto que la administración está en mejor posición de pedirle al banco? Creo que sí, ¿no? Porque además son entes públicos, ¿cómo no debe entregar la documentación con celeridad? Entonces, por ejemplo, yo podría utilizar ese principio. Y ese principio de alguna manera está regulado en la ley del proceso contencioso, ¿no? Dice, la carga de la prueba es a quien alega algo, Sin embargo, cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones para acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a esto. ¿Entienden? O sea, en principio cuando ustedes la norma te dicen, oye, tienes que probar con medio de pago, y yo te exijo, pues, porque le está invirtiendo la carga de la prueba del contribuyente, le está diciendo que eso sí tiene que probar el contribuyente, pero la administración creo que está en buena posición de poder pedírselo al banco, para que lo haga con mayor celeridad, porque a veces sucede de que termina la fisca y el banco no me logra entregar el medio de pago. Entonces yo, por ejemplo, creo que ahí sí se puede aplicar esta norma supletoriamente, no lo olviden.
Artículo 30 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo, supletoriamente. Pero el Tribunal Fiscal en este caso igual le da la razón a la ciudad a pesar de que... Sí, claro, pero yo creo que en la vida judicial puedes alegarlo, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante. Escuchen lo que les digo. Existen reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional en las que se ha establecido de que las normas tributarias procedimentales deben interpretarse de la forma más favorable al contribuyente para no menoscabar su derecho de defensa. Por lo tanto, dado que el ofrecimiento de pruebas forma parte del debido procedimiento, yo debo darle a estos temas de la defensa del contribuyente, en este caso de la prueba, darle una lectura lo más favorable posible al contribuyente. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, yo creo que la carga de la prueba dinámica o el método de probanza dinámica yo debo utilizarlo siempre a favor del contribuyente. Nunca en contra, pues. O sea, yo no puedo decir, no, ahora no, tiene que probar la administración, pero el contribuyente está mejor. El contribuyente siempre va a estar en mejor posición que probar que la administración. Es imposible, la administración tiene un montón de facultades para probar. Y yo creo que esta norma, esta última, yo creo que sí se puede aplicar por excepción. En este caso, en casos como esos me refiero, ¿no? En casos como esos. Porque, por ejemplo, aquí el banco está regulado por la SBS y la administración tributaria es un ente público. ¿Cómo no le va a poder pedir los documentos? Sí, le puede pedir. Si hasta con reserva tributaria puede pedir documentos al sistema financiero, ¿por qué no va a poder pedir esos documentos? Eso sería lo justo, ¿no? Y no negarle la posibilidad de probar al contribuyente. O sea, moraleja, yo qué haría si fuera auditor de la SUNAT. Lo justo, ¿qué sería? Lo justo sería, oye, todavía no me entrega porque yo le acredito, está mi carta de solicitud al banco. Ya, pero yo no resuelvo, yo no emito la RD mientras el banco no me entregue a mí. Yo se la pido como administración tributaria. Entonces, sería injusto, pues. Si el contribuyente ya hizo todo lo posible porque le entreguen el medio de pago. La administración no debería, pues, más que girar los valores, en todo caso, cuando ya tenga los documentos. No puede girar antes. Eso sería lo justo. No sé si tienen alguna inquietud sobre el particular. Eso sería lo correcto. Si se emite la CRD, que es vía de reclamo o apelación, se puede presentar en medios, porque no es imputable. Exactamente, eso sí. Eso sí. Eso también puede ser, pero ya esa es una segunda. No lleguemos a eso, ¿no? ¿A qué vamos a llegar a eso? El contribuyente ya cumplió con pedirlo. Pero sabemos que la manera de actuar de SUNAT es Sí, pues. igual a mentir. Claro, hay que enviarle la moto, ¿no? Y no se olviden de esta norma, el artículo 171 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio, establecido en esa ley. Dice, corresponde a los... Nuevamente, por favor, la carga de la prueba en un procedimiento oficioso como el de fiscalización, el principio le corresponde a la administración tributaria. Esa es la regla. Ella es la que tiene que probar que el contribuyente tiene menos gasto o que tiene más ingresos, por ejemplo, en el caso de renta. Ella es la que tiene que probar. Salvo que le condicione al contribuyente, oye, no, tú tienes que probar con este papel, con este. ¿Me entienden o no? Sin embargo, los contribuyentes están, digamos, sí tienen un deber de colaboración. Eso sí es cierto, sí hay un deber de colaboración de los contribuyentes. Está bien que la carga de la prueba como regla general sea del fisco, pero si yo tengo documentos adicionales que el fisco no me los pide y que son relevantes para la fiscalización, los tengo que entregar. Ese es un deber de colaboración, es un deber formal. Si tú tienes más documentos, además te conviene, pues, porque tú estás acreditando eso que te conviene. O sea, no tienes por qué ir al cálculo y decir, oye, no, mejor esto, no conviene. A veces es mejor colaborar con la administración para que la administración confíe en lo que tú estás haciendo también, ¿no? Pero una consulta, dentro de todos los medios probatorios a veces que se presentan, la administración justamente revisa y encuentra errores en algunos de ellos, por ejemplo en la guía. Y solamente porque encontró error en ese documento, ya culmina y dice, te reparo
Ah, te refieres a tus operaciones no reales. No reales. En realidad lo está presumiendo. El problema es de que en la vía judicial, te digo, hace unos años, cuando yo todavía estaba en el tribunal, inicialmente estos casos se relativizaban, ¿no? Como que sí había buenas opciones de que las operaciones, los reparos por operaciones no reales se cayeran, pero en los últimos años es increíble. Yo te diría que estamos 60 o 70 a 70-30. Está complicado, porque la gente, los funcionarios del Poder Judicial están siendo educados por la propia administración tributaria, entonces están sesgando sus criterios. Ese es un problema muy serio, doctor, que Completamente. el sistema en sí igual, no vemos ninguna posibilidad de cambio. Claro, exactamente. Por ejemplo, debería haber esta distribución de la carga de la prueba de una vez para que se elimine cualquier situación. Es terrible. Yo me tomé el trabajo de ver muchos reparos emblemáticos y darme el trabajo de ver si en otros países ocurría lo mismo. No ocurre. Otros reparos hacen, pero esos no. Por eso te digo, 60% de los reparos en el tribunal son por operaciones no reales, imagínate. Da miedo, cuando te reparan operaciones reales, da miedo, ¿no? Da miedo, yo tengo miedo, no duermo. Es verdad que eso es terrible, cuando yo veo un tema de pruebas, le tengo pánico a la SUNAT. Y al tribunal a veces también le tengo miedo, porque muchas veces falla en contra. No, increíble, casi siempre falla en contra. Y estos autores, Vita Grandal y Morón Urbina, que es un tratadista peruano, señalan precisamente que cuando estamos hablando de procedimientos oficiosos, la carga de la prueba es de quien realiza de oficio ese procedimiento, que es la administración pública. Por eso que, por ejemplo, esta tratadista española, me parece muy interesante su reseña, cuando se dice que la carga de la prueba se alude bajo dos reglas básicas, ¿no? ¿Quién debe probar y para quién se prueba? Y que en el procedimiento de fiscalización, se está refiriendo al procedimiento de fiscalización español, corresponde a la administración probar la realización del hecho imponible adicional al que el contribuyente declaró, ¿se entiende? Y los elementos o circunstancias determinantes de la atribución del hecho imponible al sujeto pasivo. O sea, moraleja, el contribuyente liquida 100 soles, paga 100 soles, y si la administración considera que hay 200 soles más, tiene que probar ella en principio. Ella es la que tiene que probar. Esa regla es crucial. Lamentablemente, esa regla se ha distorsionado por los criterios de la SUNAT y del Tribunal Fiscal. ¿Pero qué poder hacer ante tal circunstancia? Lamentablemente, tienes que tener tienes que darle contenido a tus adquisiciones. O sea, tú tienes que documentarla. Lamentablemente. Hecha una adquisición, documentada inmediatamente. Porque si no la documentas, corres el riesgo de que te reparen la adquisición y te califiquen como una operación irreal de adquisición. El tema más complicado es con los servicios. Porque finalmente con las adquisiciones es más sencillo. Simplemente te dan la guía de remisión, tú sellas la recepción de la mercadería, la salida y el ingreso, ¿no? Tienes que blindarte. Eso lamentablemente es lo que tienes que hacer para respaldar tus adquisiciones. ¿Me dice? No queda otra. Y no dejarse confiar tampoco necesariamente por los correos electrónicos. Porque no le gusta a la SUNAT los correos electrónicos. Dicen, no, ¿qué es esto? Me da miedo, ¿qué es esto? Esto es tecnología. Dicen, no lo toman en cuenta. Entonces hay que documentar, hacer un informe mensual de la realización de la actividad, ¿me entiendes? No queda otra, porque si no te van a reparar. Claro, y más aún ahora, que la administración trata de levantar la recaudación, quiere levantarla, por eso quiere aplicar la norma 16. Ustedes saben que en España, los casos, por ejemplo en el 2012, cuando llegó uno de los españoles que formaba parte de este comité especial que va a ver si se aplica o no la norma 16, ha visto que hay un comité especial que se ha regulado en la norma 16, al año había 9 a 12 casos de aplicación de la norma. Imagínense, ese filtro, 9 a 12 casos. En el Perú va a ser así. Da miedo, porque puede generalizarse la aplicación de la norma antielusiva, es una norma excepcional, no se puede generalizar. Terrible, por eso estamos muy preocupados. Además, los miembros de ese comité son de la misma SUNAT.
deberían ser personas independientes. O como sucede en Portugal, por ejemplo en Portugal, lo llevan eso a un árbitro, que depende de la defensoría del contribuyente. Pero el defensor del contribuyente no depende del MEFA ya, depende del Congreso. O sea, tiene independencia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, es un caso muy interesante que les voy a comentar ahora. En Italia, por ejemplo, el defensor del contribuyente italiano depende de la Defensoría del Pueblo italiano. Y la Defensoría del Pueblo italiano depende del Congreso. O sea, tiene una independencia absoluta. No depende acá como la defensora, que es mi amiga, pero depende del Ministerio de Economía. Entonces, te quejas, hizo un saludo a la bandera su pronunciamiento. Es un saludo a la bandera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Que yo creo que la Defensoría del Contribuyente en el Perú debería tener una independencia absoluta. ¿Y qué es lo que hace? Mira, el defensor del pueblo y el contribuyente italiano, mira lo que hace. En plena fiscalización surge una discusión eminentemente jurídica. Eminentemente jurídica. ¿Y las partes qué hacen? La SUNAT y el contribuyente y el auditor dicen, oye, vamos a someter esta discusión jurídica entre tú y yo. Ya tú dices que está grabado, yo digo que no está grabado. Vamos a someter a consideración del defensor del contribuyente italiano. Y el defensor del contribuyente italiano en plena fiscalización emite un informe de altas calidades técnicas y morales, porque ese defensor y su gente y todos los funcionarios que dependen de él tienen una trayectoria impecable en el ámbito tributario. Y lo que hacen es emitir un informe que no es vinculante, fíjense, no es vinculante, sino que tiene tanta calidad que en el 60% de los casos las dos partes se allanan y se solucionan los costos, porque ya no va a haber costo en la SUNAT con el reclamo, no va a haber costo al tribunal y menos al Poder Judicial. ¿Me dejo entender? Y el 40% de los casos restantes donde emite el informe y una de las partes no está de acuerdo, no se allana, esos sirven como referente para que llegue después al Tribunal Económico Administrativo Italiano, que hace las veces del Tribunal Fiscal, porque ya tiene un valor agregado para definirlo en una sala plena, por ejemplo. Es interesante, a mí me parece muy interesante, yo estoy haciendo un artículo sobre eso, porque me parece interesantísimo cómo a través de un mecanismo de conciliación, porque eso es un mecanismo no ni siquiera es de arbitraje, es de conciliación o de mediación, porque lo que hace el defensor del contribuyente italiano es, oye, esto es lo correcto, y en el 60%, claro, cuando la materia es eminentemente jurídica, no cuando estamos en hechos que probar, no en temas probatorios, sino discusiones sobre el sentido de una norma material. Estoy grabado, no estoy grabado, hay ingresos, se ha devengado, ¿me entienden? Aspectos de ese tipo. En el 60% de los casos se allanan las partes, porque no es vinculante. Oye, escucha, que tiene razón, vamos a aplicar lo que dice. Eso debería aplicarse en el Perú, porque acá lamentablemente el defensor del contribuyente peruano no hace eso. O sea, depende del Ministerio de Economía y simplemente se asusta y dice, no, está bien, está muy bien, siga adelante. No puede ser, eso es bien injusto. Especialmente en casos como estos, donde se está mostrando arbitrariedad, ¿no? Hay mucha arbitrariedad de la administración. Y lamentablemente el Tribunal Fiscal, que antes sí era un filtro, ya no lo está haciendo. La vez pasada vi la estadística de fallos a favor de los contribuyentes en el Tribunal Fiscal. Ustedes se van a desmayar. 11% se gana el Tribunal Fiscal. Y en aduanas, 12%. Y en la vía judicial, lo que llega al tribunal, al Poder Judicial, se gana 13% a 12%. De 12 a 13. Y antes no era 5. Terrible. Es una cosa espantosa, ¿no? O sea, y lamentablemente el Tribunal Fiscal no emite jurisprudencia o observancia obligatoria. El Tribunal Fiscal es el tribunal administrativo en Sudamérica que tiene más salas junto con Brasil. El Perú, imagínense, el Perú tiene 11 salas y Brasil tiene 11. Argentina tiene 4 salas y emite 20 jurisprudencias de observancia obligatoria al año. Perú emite 4. ¿Por qué es importante la jurisprudencia de observancia obligatoria? Ustedes saben por qué es importante. Sí, pero más allá
a eso? ¿Por qué es importante? Bueno, es vinculante, sí, pero ¿qué efecto tiene ese carácter vinculante? Claro, le da predictibilidad al mercado tributario. Porque el empresario lo que quiere saber es finalmente si está grabado o no. Ya, si estoy grabado, ya ¿qué hago? ¿No? Pero ya sé que es predictible. Pero en el tribunal no es predictible, pues. ¿Acaso en el tribunal es predictible este tema de las operaciones no reales? No es predictible, porque no hay reglas claras. El tribunal no estableció así como yo digo, ¿no? Una regla clara. La carga de la prueba es de la administración. Hay libertad probatoria, salvo que existe una norma que me diga que tiene que haber un medio probatorio para probar por el contribuyente, como en el caso de los demeros, etc. Eso es una regla clara, eso debía decir el tribunal fiscal. Pero no lo dice. Porque yo pienso que es por un tema de temor. Hay temor, o sea, existe, yo creo, mucha presión del ministerio, y porque depende del ministerio, y la SUNAT tiene mucha fuerza en estos momentos, porque la recaudación se ha caído, y el Ministerio de Economía le da mucho respaldo en estos momentos a la SUNAT. Tan es así que ha salido este último decreto que comentamos, el decreto legislativo, creo que es el 1322, ¿no? O 25, donde se ha establecido de que la prescripción, recuerdan que salió una jurisprudencia de observancia obligatoria en la que se señalaba expresamente de que el inicio del cómputo de plazo de la acción, del plazo prescriptorio de la acción de determinación se computaba desde el año siguiente en que era exigible la deuda. Y él saca al Tribunal Fiscal una jurisprudencia reconociendo ese supuesto, y después sale un acto legislativo, el decreto legislativo que comentamos, neutralizando la jurisprudencia de observancia obligatoria, ¿no? Ahí te das cuenta, aplicando retroactivamente una norma y perjudicando a los contribuyentes. Ahí te das cuenta de la fuerza que tiene la SUNAT en estos momentos, ¿no? Y además el superintendente tiene pues muy buenas preferencias por la mayoría congresal que está justamente en hechos ahora, ¿no? Esa es la verdad. Este señor, el superintendente, tiene una simpatía muy especial en el Congreso. Entonces, difícilmente esas normas inconstitucionales las van a derogar, va a ser bien difícil. Lamentablemente tenemos que luchar contra la corriente, ¿no? Pero por eso te digo, ¿qué hacer? En el caso de operaciones no reales, empapelarte. ¿Qué te queda? ¿Qué vas a hacer? Jugarte y decirle, no, yo sí, la acabé la prueba. ¿Para qué? Costo-beneficio. No queda otra. ¿Me vas a entender? Pero sí hay que tener las reglas claras, ¿no? Hay que tener las reglas claras. Base cierta, base presunta, si una norma es sustancial, si es procedimental, qué principios debo aplicar, en inmutabilidad, no me puedes inventar nulidades cuando resuelves tus reclamos, ¿me entiendes? Claro, no puedes inventar, o sea, hay que defenderlo, hay que utilizar las herramientas, esto hay que dejarnos intimidar por el auditor, porque el auditor se da cuenta cuando tú no te ubicas. Cuando tú no te ubicas, el auditor te va a avasallar. Sí, puedes quejarte, ¿no? En realidad no veo muchos casos de queja en fiscalización de esos reclamos. Sí he visto, pero no mucho, no tanto como yo hubiera pensado, de verdad. Sí, lo que pasa es que también a veces se puede arreglar también en plena fiscalidad. Arreglar me refiero, ¿no? Arreglar en el sentido de que se puede conversar con el auditor y hacerle ver que hay una actuación irregular del procedimiento, ¿no? Todo eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta esos aspectos para poder defendernos, ¿no? Bien, lo que dice, corresponde al contribuyente probar, claro, cuando se trata de gastos y crédito fiscal, ¿quién debe probar el gasto y el crédito fiscal? El contribuyente, porque la norma te exige además probar con comprobante de pago, probar con ciertos elementos. Y si hay un beneficio, ¿quién tiene que probar que yo estoy exonerado? Si yo estoy exonerado y estoy en una fisca, ¿quién debe probar? ¿La administración o yo? Yo soy el que tengo que probar cuando yo estoy en una exoneración. Claro, y yo soy el que digo, yo estoy exonerado, yo estoy saliendo de la regla general y en principio debo pagar. Y si hay una norma exoneratoria, ¿a quién le corresponde probar que yo estoy exonerado? A mí, pues, a mí, claro.
Por eso que cuando se trata de exoneraciones y beneficios, quien tiene que probar que estoy dentro del beneficio de exoneración o del incentivo soy yo contribuyente. ¿Me dejo entender? Porque yo estoy aplicando una regla especial. Esa regla especial es la exoneración. Yo debo probar. Yo soy el que estoy saliendo del ámbito de la tributación. Yo tengo que probar, claro que sí. ¿Qué están las reglas importantes que hay que invocar en los procedimientos de fiscalización? La regla de impulso de oficio, quien debe probar en principio una fiscalización, la administración, sin perjuicio de las excepciones que hemos dicho. Y el principio de verdad material significa que en plena fiscalización hay que llegar a la verdad material. La verdad material se entiende que es la determinación sobre base cierta. Lo que les decía, si bien el administrado está obligado a colaborar con la administración proporcionando la información y pruebas que permitan a esta que se ha dado cumplimiento a la voluntad de la ley, ello no significa que aquella pueda dar exigencias desproporcionadas. O sea, ¿cómo que les digo? Es cierto que yo debo colaborar con la administración. Si yo tengo pruebas que no me las han pedido y que son relevantes y que me van a ayudar, además yo tengo que entregárselas. Eso sería lo correcto, ¿no? Pero tampoco la administración pues, me va a exigir documentos inexistentes, pues. Por eso ocurre, ¿no? Le dice, oye, dame los vouchers bancarios, pero yo nunca he realizado actividad bancaria, hermano. No, ¿cómo no va a ser? Tiene que haber. Y te exige y te aplica una multa por no exigir. Entonces, hay resoluciones del Tribunal Fiscal donde ya se ha establecido de que la administración no puede exigir documentos inexistentes. O sea, tiene que haber un mínimo de razonabilidad para exigirte documentos, porque para exigir la exhibición tiene que razonablemente probarse de que existía el documento, ¿no es cierto? ¿Me entienden o no? Hay una resolución del Tribunal Fiscal sobre el particular. Pero ese requerimiento donde requiere que le digan el nombre, el apellido de la persona que se contactó por parte del proveedor y el banco. No, eso sí es correcto, ¿no? Si tú tienes ese dato, sí lo tendrías que dar. Son declaraciones antiguas que a veces no se No, pero si ha prescrito no debería pedirlo.